La biología de la creencia. Por el Dr. Bruce Harold Lipton. Capítulo 1. Lecciones de la placa Petri. Elogio a las células y a los alumnos inteligentes. Problemas en el paraíso. Durante mi segundo día de estancia en el Caribe, cuando me encontraba frente a un centenar de estudiantes de medicina claramente inquietos, me di cuenta de repente de que ninguno de ellos consideraba la isla como un refugio de paz. Para aquellos nerviosos estudiantes, Montserrat no era un remanso de tranquilidad, sino la última oportunidad para cumplir su sueño de convertirse en médicos. Mi clase era geográficamente homogénea, ya que la mayoría eran estudiantes norteamericanos de la costa este, pero había miembros de todas las razas y edades, incluyendo un jubilado de 67 años que estaba impaciente por hacer algo más con su vida. Sus antecedentes eran también muy variopintos. Antiguos maestros de la escuela elemental, contables, músicos, una monja e incluso un narcotraficante. Pese a todas sus diferencias, los alumnos tenían dos características en común. La primera, no habían conseguido superar el competitivo proceso de selección que permite el acceso a una de las limitadas plazas de las facultades de medicina norteamericanas. Y la segunda, eran luchadores empeñados en convertirse en médicos que estaban decididos a que nada impidiera que tuvieran una oportunidad de demostrar sus aptitudes. La mayor parte de ellos se había gastado los ahorros de toda su vida o se había endeudado hasta las cejas para pagar la matrícula, y los costes adicionales que suponía vivir en un país extranjero. Muchos estaban solos por primera vez en su vida, ya que habían dejado a su familia, a sus amigos y a sus seres queridos atrás. Soportaban unas condiciones de vida intolerables en ese campus universitario. Aún así, a pesar de todas las incomodidades y las desventajas en su contra, estaban decididos a conseguir su título de medicina. Bueno, al menos así era hasta nuestro primer día de clase. Antes de mi llegada, los estudiantes habían tenido 3 profesores distintos de histología y biología celular. El primero de ellos los había dejado en la estacada al largarse de la isla por motivos personales 3 semanas después de que comenzara el semestre. La facultad no había tardado en encontrar un profesor sustituto que trató de volver a empezar, pero por desgracia pidió la baja por enfermedad 3 semanas más tarde. Durante los 15 días previos a mi llegada, un profesor, responsable de otra asignatura, les había estado leyendo algunos capítulos del libro de texto. Como era de esperar, aquello había aburrido a los estudiantes, pero la facultad estaba cumpliendo con su parte al ofrecer el número especificado de horas de clase de la asignatura. Debían cumplirse los requisitos académicos previos establecidos por los examinadores médicos norteamericanos para que los licenciados en esa facultad pudieran ejercer en Estados Unidos. Por cuarta vez en ese semestre, los desanimados estudiantes escucharon a un nuevo profesor. Les hice un breve resumen de mis antecedentes y mis expectativas para ese curso. Les dejé claro que aunque estuviéramos en un país extranjero, no esperaba menos de ellos que de mis alumnos de Wisconsin. Y que ellos tampoco debían desear que lo hiciera, ya que todos los médicos tenían que superar el mismo examen de la Junta Médica para poder ejercer la profesión, sin importar de qué facultad procedieran. Después saqué un fajo de exámenes del maletín, y les dije a los estudiantes que les iba a entregar una prueba de autoevaluación. Acababan de dejar atrás la mitad del semestre, y yo esperaba que ya hubieran aprendido al menos la mitad del temario de la asignatura. El test que les entregué ese primer día consistía en 20 preguntas tomadas directamente del examen de histología de mitad de semestre de la Universidad de Wisconsin. La clase guardó un silencio sepulcral durante los 10 primeros minutos de examen. Se produjo una oleada de movimientos inquietos que se extendió entre los alumnos con más rapidez que el letal virus del ébola. Para el momento en que se cumplieron los 20 minutos estipulados para el examen, los estudiantes tenían los ojos desorbitados por el pánico. Cuando dije se acabó el tiempo, la ansiedad y el nerviosismo reprimidos estallaron con estrépito en un centenar de conversaciones. Les pedí que guardaran silencio y comencé a leer las respuestas.
Las primeras 5 o 6 respuestas fueron acogidas con suspiros contenidos. Las respuestas posteriores a la 10ª pregunta fueron recibidas con gemidos de agonía. La puntuación más alta de la clase fue de 10 preguntas acertadas, seguida de varios estudiantes que habían respondido 7 de manera correcta. Supongo que la mayor parte de los restantes acertó al menos 1 o 2 respuestas. Cuando levanté la vista para dirigirme a ellos, me encontré con un montón de rostros conmocionados. Los luchadores habían descubierto que se encontraban muy por debajo del resto de sus competidores. La mitad del semestre había quedado atrás, y tenían que empezar el curso entero de nuevo. Una lúgubre expresión de desesperanza se asentó sobre el rostro de los alumnos, quienes, en su mayor parte, ya tenían serias dificultades con el resto de las arduas asignaturas de la carrera. En cuestión de momentos, la desesperanza se transformó en una silenciosa desesperación. Miré a los estudiantes y ellos me devolvieron la mirada en mitad de un absoluto silencio. Se me hizo una especie de nudo en el estómago. En su conjunto, la clase parecía sacada de una de esas fotos de Greenpeace en las que aparecen foquitas de enormes ojos que están a punto de ser asesinadas a golpes por un comerciante de pieles sin piedad. Se me encogió el corazón. Tal vez el aire salado y las dulces fragancias me hubieran convertido ya en un ser más magnánimo. En cualquier caso y de forma inesperada, me descubrí anunciando que me comprometería a encargarme de que todos, y cada uno de los estudiantes estuviesen preparados para el examen final si ellos se comprometían a realizar el esfuerzo necesario. Pude ver cómo el pánico que había brillado momentos antes en sus ojos se transformaba en ilusión cuando se dieron cuenta de que yo estaba verdaderamente dispuesto a hacer todo lo posible para que lo consiguieran. Sintiéndome como un entrenador arrinconado que les da ánimos a sus chicos para el gran partido, les dije que me parecían tan inteligentes como los alumnos a los que había dado clase en Estados Unidos. Les dije que creía que sus compañeros estadounidenses eran sencillamente más eficaces a la hora de memorizar, una cualidad que les permitía sacar mejores calificaciones en las pruebas de admisión de las facultades. Hice también un gran esfuerzo por convencerles de que la histología y la biología celular no eran asignaturas difíciles desde el punto de vista intelectual. Les expliqué que, pese a toda su elegancia, la naturaleza se basa en unos principios operativos muy simples. Les prometí que llegarían a comprender de verdad el funcionamiento celular en lugar de limitarse a memorizar cifras y datos, porque yo les enseñaría los principios más simples de todos los principios simples. Me ofrecía impartirles clases nocturnas adicionales, algo que pondría a prueba su resistencia después de los ya de por sí largos días de clase y prácticas de laboratorio. Los estudiantes tenían una expresión entusiasmada tras los 10 minutos de discurso. Cuando acabó la clase, salieron disparados del aula con la moral por las nubes, y decididos a no dejarse vencer por el sistema. Una vez que los alumnos se marcharon, comencé a notar sobre los hombros la pesada carga del enorme compromiso que había adquirido. Comencé a tener dudas. Sabía que un buen número de los estudiantes no estaban cualificados para asistir a una facultad de medicina. Muchos otros eran alumnos competentes cuyos antecedentes no les habían permitido prepararse para semejante desafío. Me preocupaba que mi paraíso isleño acabara convirtiéndose en una frenética y acaparadora escaramuza académica que terminara con el fracaso de mis estudiantes y el mío como profesor. Empecé a pensar en el trabajo que tenía en Wisconsin y de repente me pareció muy sencillo. En Wisconsin solo tenía que dar 8 de las 50 clases que se impartían en la asignatura de histología y biología celular. Había 5 miembros del departamento de anatomía que compartían conmigo las horas lectivas. Aunque el responsable del temario era yo, desde luego, puesto que era yo quien les acompañaba durante las prácticas de laboratorio. Se suponía que debía encargarme de responder cualquier pregunta de los estudiantes relacionada con la asignatura. Pero, conocer el temario y dar clases no es ni parecido. Tenía un fin de semana de 3 días para evaluar la situación que yo mismo había creado. Si me hubiera enfrentado a una crisis semejante en casa, mi personalidad tipo A me habría dejado subiéndome por las paredes, como reza el dicho.
Curiosamente, mientras permanecía sentado junto al agua para contemplar la puesta de sol caribeña, esa angustia se transformó sin más en una excitante aventura. Comencé a sentirme entusiasmado al darme cuenta de que, por primera vez en mi vida como profesor, era el único responsable de esa asignatura principal, que ya no tendría que avenirme al estilo y las restricciones de los programas de enseñanza estipulados. Las células como humanos en miniatura tal y como resultaron las cosas, ese curso de histología fue el periodo de mi carrera académica más estimulante y profundo desde el punto de vista intelectual puesto que era libre de enseñar la asignatura como me diera la gana. Planteé una nueva forma de abordar el temario, un enfoque que me había estado rondando la cabeza durante muchos años. Siempre me había fascinado la idea de que el hecho de considerar las células como humanos en miniatura haría que resultara mucho más sencillo comprender su fisiología y su comportamiento. Comencé a entusiasmarme mientras programaba la nueva estructura del curso. La idea de superponer la célula y la biología humana reavivaba la pasión por las ciencias que había sentido desde la infancia. Todavía experimentaba ese entusiasmo en mis investigaciones de laboratorio, pero no cuando me sumergía en los detalles administrativos que conlleva ser un miembro del profesorado, incluyendo los interminables claustros y las insoportables reuniones del profesorado. Me gustaba pensar que las células se parecían a los humanos porque, después de pasar años observándolas a través del microscopio, había llegado a sentirme intimidado por la complejidad y el potencial de lo que a primera vista no parece más que una estructura anatómicamente sencilla, una masa informe que se mueve sobre la placa de Petri. Tal vez aprendieras en el colegio cuáles son los componentes básicos de una célula. El núcleo, que contiene el material genético, las mitocondrias, que producen energía, la membrana externa, y el citoplasma, que rellena el interior. Pero dentro de esas células en apariencia tan simples existe un mundo complejo. Estas células inteligentes utilizan ciertas tecnologías que los científicos ni siquiera han acertado a imaginar todavía. La idea de las células como humanos en miniatura sobre la que llevaba tanto tiempo reflexionando sería considerada una herejía por la mayoría de los biólogos. Tratar de explicar la naturaleza de cualquier cosa no humana relacionándola con el comportamiento humano es lo que se denomina antropomorfismo. Los verdaderos científicos consideran que el antropomorfismo es un pecado mortal, y condenan al ostracismo a los científicos que lo utilizan a sabiendas en su trabajo. No obstante, me pareció que estaba apartándome de la ortodoxia por un buen motivo. Los biólogos tratan de obtener conocimientos científicos observando la naturaleza, y conjurando hipótesis sobre cómo funcionan las cosas. A continuación diseñan experimentos para comprobar si sus ideas son ciertas. Uno de los requisitos indispensables de la deducción de hipótesis, y la experimentación controlada es que el científico piense cómo una célula o cualquier otro organismo viviente lleva a cabo su vida. Aplicar estas soluciones humanas. Es decir, aplicar el punto de vista humano en la resolución de los misterios de la biología, convierte automáticamente a estos científicos en culpables de antropomorfismo. Hagas lo que hagas, la ciencia biológica siempre estará fundamentada en cierto grado de humanización del objeto de estudio. De hecho, creo que la prohibición tácita del antropomorfismo es un remanente anacrónico de la Alta Edad Media, en la que las autoridades religiosas rechazaban cualquier relación directa existente entre los humanos y el resto de las creaciones de Dios. Aunque entiendo que es una exageración tratar de darle cualidades humanas a una bombilla, una radio o una navaja de bolsillo, no lo considero una crítica aceptable cuando se aplica a organismos vivos. Los seres humanos somos organismos multicelulares, así que no es de extrañar que compartamos patrones básicos de comportamiento con nuestras propias células. Sin embargo, sé que es preciso cambiar ciertas concepciones para comprender ese paralelismo. A lo largo de la historia, nuestras creencias judeocristianas nos han llevado a pensar que somos criaturas inteligentes que fueron creadas en un proceso aislado y diferente al del resto de animales y plantas. Esta idea nos hace menospreciar a las criaturas inferiores, y considerarlas como formas de vida no inteligentes, en especial a los organismos que se encuentran en los peldaños más bajos de la escala evolutiva. Nada más lejos de la verdad.
Cuando consideramos a otros humanos como entidades individuales o nos vemos en el espejo como un organismo individual, tenemos razón en cierto sentido, al menos desde la perspectiva de nuestro nivel de observación. No obstante, si te transformaran en un ser del tamaño de una célula para que pudieras ver tu cuerpo desde esa perspectiva, verías el mundo de una forma completamente distinta. Si te vieras desde esa perspectiva, no te considerarías una entidad única. Te verías como una ajetreada comunidad de más de 50 billones de células individuales. Mientras jugueteaba con estas ideas para mi clase de histología, me venía a la cabeza una y otra vez la imagen del gráfico de una enciclopedia que solía utilizar de niño. En la sección sobre los seres humanos, había una ilustración con 7 páginas transparentes, impresas todas ellas con una silueta idéntica y superponible de la figura del cuerpo humano. En la primera página, la silueta estaba rellena con una imagen del cuerpo humano desnudo. Pasar esa primera página era como retirar la piel para revelar la musculatura, que era la imagen que había en la segunda página. Cuando pasaba esa segunda página, las imágenes superpuestas del resto de las páginas mostraban una cruda disección del cuerpo. Según pasaba las hojas, podía ver el esqueleto, el cerebro y los nervios, los vasos sanguíneos y los sistemas orgánicos. Para mi curso en el Caribe, actualicé mentalmente esas transparencias con distintas y variadas páginas adicionales ilustradas con estructuras celulares. La mayor parte de las estructuras celulares se denominan orgánulos, órganos en miniatura suspendidos en el gelatinoso citoplasma. Los orgánulos son los equivalentes funcionales de los tejidos y los órganos de nuestro cuerpo. Entre ellos se incluye el núcleo, que es el más grande de los orgánulos, las mitocondrias, el aparato de Golgi y las vacuolas. La forma tradicional de enseñar la asignatura consiste en explicar primero estas estructuras, y continuar después con los tejidos, y los órganos que conforman el cuerpo humano. Yo, sin embargo, integré esas dos partes de la asignatura en una para reflejar la imbricada naturaleza de los humanos y las células. Les enseñé a mis alumnos que los mecanismos bioquímicos utilizados por los orgánulos celulares son en esencia los mismos que rigen los sistemas orgánicos humanos. Hice hincapié en que, si bien los humanos estamos compuestos por billones de células, no hay ni una función en nuestros cuerpos que no se exprese en las células individuales. Todas las células eucariotas, las células que poseen núcleo, tienen su equivalente a nuestros sistemas nervioso, digestivo, excretorio, endocrino, osteomuscular, tegumental, de la piel, reproductor e incluso un primitivo sistema inmunológico, que utiliza una familia de proteínas parecidas a los anticuerpos llamadas ubiquitinas. También les dejé claro a mis alumnos que las células son organismos inteligentes que pueden sobrevivir sin ayuda, como muy bien han demostrado los científicos al separar células individuales de un tejido y hacerlas crecer en medios de cultivo. Tal y como suponía de niño, estas células inteligentes tienen una misión y un propósito. Buscan activamente entornos que permitan su supervivencia, y evitan los que les resultan tóxicos u hostiles. Al igual que los humanos, las células individuales analizan miles de estímulos procedentes del microambiente en el que habitan. Mediante el análisis de estos datos, las células seleccionan las respuestas apropiadas que aseguren su supervivencia. Las células individuales también son capaces de aprender de estas experiencias ambientales, y de crear una memoria celular que transmitirán a su descendencia. Por ejemplo, cuando el virus del sarampión infecta a un niño, se produce la activación de su inmaduro sistema inmunológico para que produzca anticuerpos proteicos que lo protejan contra ese virus. En el proceso, la célula deberá crear un nuevo gen que sirva como molde a la hora de crear anticuerpo S contra el sarampión. El primer paso a la hora de generar anticuerpos específicos contra el sarampión tiene lugar en el núcleo de las células inmaduras del sistema inmunitario. En sus genes hay un gran número de segmentos de ADN que codifican tan solo retazos de proteínas. Mediante el ensamblaje al azar y la recombinación de ese ADN, las células inmunológicas crean un vasto surtido de distintos genes, cada uno de los cuales codifica por un anticuerpo con una forma diferente. Cuando una célula inmadura del sistema inmunológico crea un anticuerpo que encaja físicamente con el virus invasor del sarampión, esa célula se activará.
Las células activadas utilizan un increíble sistema de maduración de la afinidad que les permite ajustar a la perfección la forma del anticuerpo final, de manera que se convierte en el complemento perfecto para el virus del sarampión. Lee, y otros. 2003, Adams, y otros. 2003. Mediante un proceso denominado hipermutación somática, las células inmunológicas activadas producen centenares de copias del gen del anticuerpo original. No obstante, cada nueva versión del gen sufre una pequeña mutación, de forma que codificará por un anticuerpo ligeramente diferente. La célula selecciona la variante del gen que produce el anticuerpo que mejor encaja. Esta versión seleccionada del gen también se somete a repetidas rondas de hipermutación somática para esculpir aún mejor la forma del anticuerpo a fin de que éste se transforme en el complemento físico perfecto del virus del sarampión. Wu, y otros. 2003, Blandin y Steele, 1998, Díaz y Casali, 2002, Gerard, 2002. Cuando los anticuerpos S creados se fijan al virus, inactivan al invasor y lo marcan para su destrucción, protegiendo de esta manera al niño de los estragos causados por el sarampión. Las células retienen una memoria genética de este anticuerpo, de manera que si en el futuro el individuo se ve expuesto al sarampión, inician de inmediato una respuesta inmunológica protectora. El nuevo gen del anticuerpo se transmite también a la descendencia de las células cuando éstas se dividen. Esta increíble hazaña de ingeniería genética tiene una importancia crucial, ya que representa un mecanismo inherente e inteligente de evolución celular. Steele, y otros. 1998. Los orígenes de la vida. Las células inteligentes se vuelven más inteligentes. No debería resultar extraño que las células sean tan inteligentes. Los organismos unicelulares fueron las primeras formas de vida en este planeta. Los restos fósiles demuestran que ya estaban aquí 600 millones de años después de que se formara el planeta. Durante los siguientes 2.750 millones de años de historia de la Tierra, tan solo los organismos unicelulares de vida independiente e inteligente, bacterias, algas y protozoos parecidos a las amebas poblaban el mundo. Hace alrededor de 750 millones de años, cuando aparecieron los primeros organismos multicelulares, animales y plantas, estas células descubrieron una forma de volverse más inteligentes. Las formas de vida multicelular fueron al principio comunidades aisladas o colonias de organismos unicelulares. En un primer momento, las comunidades celulares estaban compuestas por decenas o centenares de células. Sin embargo, las ventajas evolutivas de vivir en una comunidad pronto dieron origen a comunidades compuestas por millones e incluso billones de células individuales socialmente interactivas. Aunque cada célula individual tiene dimensiones microscópicas, el tamaño de las comunidades multicelulares puede variar entre lo apenas visible y lo gigantesco. Los biólogos han clasificado estas comunidades organizadas basándose en la estructura que presentan desde la perspectiva humana. A pesar de que dichas comunidades parecen unidades individuales a simple vista, un ratón, un perro, un humano, son en realidad asociaciones altamente organizadas de millones y billones de células. La tendencia evolutiva hacia comunidades cada vez mayores no es más que un reflejo del imperativo biológico de la supervivencia. Cuanto mejor perciba un organismo el medio que lo rodea, más oportunidades tendrá de sobrevivir. Cuando las células se agrupan, aumentan su conciencia del entorno de modo exponencial. Si a cada célula se le asignara de forma arbitraria un nivel de percepción X, entonces cada organismo colonial tendría en conjunto una percepción potencial de al menos X multiplicado por el número de células que forman la colonia. A fin de sobrevivir en un medio tan denso, las células crearon entornos estructurados. Estas sofisticadas comunidades se dividieron el trabajo con más precisión y efectividad que los siempre cambiantes organigramas que tan indispensables resultan en las grandes corporaciones. Demostró ser más eficaz para las comunidades asignar determinadas tareas especializadas a las células individuales.
Durante el desarrollo de las plantas y animales, las células comienzan a adquirir esas funciones especializadas ya en la fase embrionaria. El proceso citológico de especialización permite a las células formar los órganos y tejidos específicos del cuerpo. Con el paso del tiempo, este patrón de diferenciación, es decir, la distribución del trabajo entre los miembros de una comunidad, comenzó a incluirse en los genes de todas y cada una de las células de la comunidad, lo que incrementó de forma significativa la eficiencia y la capacidad para la supervivencia del organismo. En organismos más grandes, por ejemplo, tan solo un pequeño porcentaje de las células está implicado en la asimilación y la respuesta a estímulos externos. Ese es el papel de los grupos de células especializadas que conforman los tejidos y los órganos del sistema nervioso. La función de este sistema es percibir el entorno y coordinar el comportamiento del resto de las células que conforman la enorme comunidad celular. La división del trabajo entre las células de una comunidad ofrece una ventaja más para la supervivencia. La eficacia de este sistema permite que haya un mayor número de células que sobreviven con menos. Recuerda el viejo dicho: donde comen dos, comen tres. O reflexiona sobre lo que costaría construir un edificio de 2 habitaciones en comparación con lo que costaría un apartamento de 2 habitaciones en un complejo de 100 de apartamentos. Para sobrevivir, cada célula necesita consumir cierta cantidad de energía. La energía ahorrada por los seres individuales de una comunidad contribuye tanto a aumentar la supervivencia como a proporcionar una mejor calidad de vida. En el capitalismo norteamericano, Henry Ford vio la ventaja táctica implícita en la distribución del esfuerzo común, y la utilizó para crear su sistema de cadenas de montaje en la fabricación de coches. Antes de que Ford tuviera semejante idea, un pequeño grupo de trabajadores multidisciplinares habría requerido 1 semana o 2 para construir un único automóvil. Ford organizó su fábrica de manera que cada trabajador fuera responsable de un único trabajo especializado. Colocó un buen número de estos trabajadores especializados en una larga fila, la cadena de montaje, y pasó el coche en desarrollo de un especialista a otro. La eficacia de la especialización del trabajo le permitió a Ford producir un automóvil nuevo cada 90 minutos, y no cada varias semanas. Por desgracia, olvidamos convenientemente que la cooperación es necesaria para la evolución cuando Charles Darwin sacó a relucir una teoría radicalmente distinta sobre el origen de la vida. Hace alrededor de 150 años, Darwin llegó a la conclusión de que los organismos vivos se ven involucrados en una constante lucha por la supervivencia. Para Darwin, la lucha y la violencia no son solo una parte de la naturaleza animal, y por tanto de la humana, sino la fuerza principal que subyace tras todos los avances evolutivos. En el capítulo final de El origen de las especies por la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la existencia, Darwin habla de una inevitable lucha por la existencia, y de que la evolución está condicionada por la guerra de la naturaleza, del hambre y de la muerte. Relaciona esto con la noción darwiniana de que la evolución es aleatoria, y tendrás un mundo con dientes y garras ensangrentados, como tan poéticamente lo describió Tennyson, un mundo caracterizado por una serie de sangrientas y superfluas batallas por la supervivencia. La evolución sin garras ensangrentadas. Aunque Darwin es el evolucionista más famoso, el primer científico que consideró la evolución como un hecho científico fue el distinguido biólogo francés Jean-Baptiste de Lamarck. Lamarck, 1809, 1914, 1963. Incluso Ernst Mayr, el artífice principal del neodarwinismo, una modernización de la teoría de Darwin que incorpora la genética molecular del siglo XX, admite que Lamarck fue el pionero. En su conocido libro de 1970, Evolution and the Diversity of Life, Mayr, 1976, escribe: me parece que Lamarck tiene mucho más derecho a reclamar el título de descubridor de la teoría de la evolución, como de hecho así lo consideran muchos historiadores franceses. Fue el primer autor que dedicó todo un libro a presentar una teoría de la evolución de los organismos. Fue el primero en presentar el sistema animal al completo como un producto de la evolución.
Lamarck no solo presentó su teoría 50 años antes que Darwin, sino que también ofreció una teoría mucho menos violenta sobre los mecanismos evolutivos. La teoría de Lamarck sugiere que la evolución se basa en una interacción cooperativa e instructiva, entre los organismos y el entorno que permite a los seres vivos sobrevivir y evolucionar en un mundo dinámico. Su idea era que los organismos adquieren y transmiten las adaptaciones necesarias para su supervivencia en un entorno cambiante. Curiosamente, la hipótesis de Lamarck sobre los mecanismos de la evolución se ajusta a la noción de los biólogos celulares modernos de la adaptación del sistema inmunológico al entorno que he descrito antes. La teoría de Lamarck se convirtió en un objetivo inmediato de la Iglesia. La idea de que los humanos evolucionamos a partir de formas de vida inferiores se consideró una herejía. Lamarck también sufrió el desprecio de sus colegas científicos, quienes, como creacionistas, ridiculizaron sus teorías. El biólogo evolucionista alemán, August Weismann, ayudó a condenar a Lamarck al anonimato, cuando trató de probar la teoría de Lamarck, de que los organismos transmiten los rasgos orientados a la supervivencia adquiridos mediante la interacción con el medio. En uno de sus experimentos, Weismann les cortó la cola a varios ratones de ambos sexos y los emparejó. Weismann arguyó que si la teoría de Lamarck era cierta, los padres deberían transmitir la falta de cola a las futuras generaciones. La primera generación de ratones nació con cola. Weismann repitió el experimento durante 21 generaciones más, pero ningún ratón nació sin cola, de modo que llegó a la conclusión de que la teoría de Lamarck sobre la herencia era incorrecta. Sin embargo, el experimento de Weismann no era una verdadera prueba de la teoría de Lamarck. Este sugería que los cambios evolutivos se producían en inmensos periodos de tiempo, según la biografía 1. J. Jordanova. En 1984, Jordanova escribió que la teoría de Lamarck se apoyaba en cierto número de proposiciones, entre las que se incluye: las leyes que rigen a los seres vivos han dado origen a formas complejas a lo largo de inmensos periodos de tiempo. Jordanova, 1984. Está claro que los 5 años de experimentos de Weismann no son tiempo suficiente para demostrar esta teoría. Un fallo aún más crucial en su experimento se debe a que Lamarck jamás afirmó que todos los cambios experimentados por un organismo se transmitieran a la descendencia. Lo que Lamarck dijo es que los rasgos se transmiten a la descendencia, como las colas, cuando son necesarios para la supervivencia. Aunque Weismann no creyó que los ratones necesitaran la cola, nadie les preguntó a los ratones si creían que su cola les resultaba necesaria para sobrevivir. A pesar de estos fallos evidentes, el estudio de los ratones sin cola ayudó a destruir la reputación de Lamarck. De hecho, Lamarck ha sido ignorado y vilipendiado casi siempre a lo largo de la historia. El evolucionista de la Universidad de Cornell, C. H. Waddington, escribió en su libro The Evolution of an Evolutionist: Lamarck es la única figura importante en la historia de la biología cuyo nombre se ha insultado en todos los aspectos importantes. La mayoría de las contribuciones científicas están destinadas a ser superadas, pero muy pocos autores han escrito trabajos que, aun 2 siglos después, sigan siendo rechazados con una indignación de tal vehemencia que, cualquier escéptico, podría tomada por remordimientos de conciencia. Desde mi punto de vista, Lamarck fue juzgado, en cierto modo, injustamente. Waddington escribió estas proféticas palabras hace 30 años. Hoy en día, las teorías de Lamarck están siendo reconsideradas bajo el peso de un grupo de nuevas ciencias que sugieren que el castigado biólogo no se equivocaba del todo, y que el laureado Darwin no estaba del todo en lo cierto. El título de un artículo de la prestigiosa revista Science del año 2000 fue una señal de liberación. ¿No tendría Lamarck un poco de razón? Walter, 2000. Una de las razones por las que los científicos están reconsiderando las teorías de Lamarck es que los evolucionistas siguen recordándonos el inestimable papel que juega la cooperación a la hora de mantener la vida en la biosfera.
Los científicos descubrieron hace mucho tiempo las relaciones simbióticas de la naturaleza. En el libro Darwin's Blind Spot, escrito en 2002 por el físico británico Frank Ryan, registra un buen número de estas relaciones, incluyendo la de una gamba amarilla que consigue comida mientras su compañero, el pez gobio, la protege de sus depredadores, y la de una especie de cangrejo ermitaño, que transporta una anémona rosa sobre su concha. A los peces y a los pulpos les gusta alimentarse de cangrejos ermitaños, pero cuando se acercan a esta especie en particular, la anémona dispara sus coloridos tentáculos llenos de dardos microscópicos de veneno, y pican al potencial depredador, alentándolo a buscar su alimento en otra parte. La anémona guerrera también consigue algo de esa relación, ya que se alimenta de los restos de comida del cangrejo. No obstante, hoy en día, la comprensión de la cooperación en la naturaleza es mucho más profunda que la que se obtiene mediante la simple observación. Los biólogos son cada vez más conscientes de que los animales han coevolucionado, y de que continúan coexistiendo, mediante diversos conjuntos de microorganismos necesarios para la salud y el desarrollo normal, dice un reciente artículo de Science, titulado, "Seguimos adelante gracias a una pequeña ayuda de nuestros pequeños amigos, Ruby, y otros". 2004. El estudio de estas relaciones se enseña ahora en un campo de rápido crecimiento llamado biología de sistemas. Por irónico que parezca, en las pasadas décadas nos han enseñado a declarar la guerra a los microorganismos con todos los métodos a nuestro alcance, desde los jabones antibacterianos hasta los antibióticos. Pero ese mensaje tan simplista no toma en cuenta el hecho de que hay muchas bacterias esenciales para nuestra salud. El ejemplo clásico de la ayuda que reciben los humanos de los microorganismos, son las bacterias que pueblan nuestro sistema digestivo, y que son fundamentales para nuestra supervivencia. Las bacterias de nuestro estómago y nuestro tracto intestinal, ayudan a digerir la comida y permiten la absorción de vitaminas indispensables para la vida. Esta cooperación entre humanos y microorganismos es la razón de que el uso indiscriminado de antibióticos sea perjudicial para nuestra supervivencia. Los antibióticos son asesinos indiscriminados, matan bacterias necesarias para la vida con tanta eficacia como matan a las dañinas. Los recientes avances de la genética han revelado un mecanismo adicional de cooperación entre las especies. Resulta que los organismos vivos entran a formar parte de una comunidad celular compartiendo sus genes. Hasta ahora se creía que los genes solo se transmitían a la descendencia de un organismo individual a través de la reproducción. En la actualidad los científicos han descubierto que los genes se comparten no solo entre los miembros individuales de una especie, sino también entre miembros de distintas especies. La distribución de la información mediante la transferencia genética acelera el proceso de evolución, ya que los organismos pueden adquirir experiencias aprendidas por otros organismos. Nitz, y otros. 2004, Penisi, 2004, Boucher, y otros. 2003, Dutta y Pan, 2002, Gogarten, 2003. Debido a esta distribución de genes, los organismos ya no pueden considerarse como entidades aisladas, no hay muros entre las especies. Daniel Drell, director del programa del Departamento de Energía del Genoma Microbiano, dijo en Science. 2001, 294. 1634. Ya no podemos decir tranquilamente que es una especie. Penisi, 2001. La distribución de los genes no es una casualidad. Es el método que emplea la naturaleza para incrementar la supervivencia de la biosfera. Tal y como expuse con anterioridad, los genes no son más que una memoria física de las experiencias aprendidas por los organismos. El recientemente reconocido intercambio de genes entre las especies disemina esas memorias y, en consecuencia, influye en la supervivencia de todos los organismos que constituyen la comunidad de la vida. Ahora que somos conscientes de este mecanismo de transferencia de genes entre individuos de la misma y de distintas especies, los peligros de la ingeniería genética han quedado en evidencia.
Por ejemplo, chapucear con los genes del tomate tal vez tenga consecuencias no solo para ese tomate, sino para toda la biosfera, y de forma que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Ya hay estudios que demuestran que cuando los humanos digieren alimentos modificados genéticamente, los genes creados de forma artificial se transfieren al organismo, y alteran las bacterias beneficiosas que residen en el intestino. Heritage, 2004, Neteruod, y otros. 2004. De forma similar, los genes que se transfieren entre las cosechas agrícolas manipuladas genéticamente, y las especies nativas de los alrededores han dado lugar a las superweeds, malas hierbas altamente resistentes a herbicidas. Milius, 2003, Aigood, y otros. 2003, Desplanque, y otros. 2002, Spencer y Snell, 2001. Los ingenieros genéticos nunca tuvieron en cuenta la transferencia genética cuando introdujeron organismos genéticamente modificados en el entorno. Ahora comenzamos a experimentar las calamitosas consecuencias de este descuido, ya que los genes artificiales se están extendiendo y modificando a otros organismos del entorno. Watrud, y otros. 2004. Los evolucionistas genéticos advierten que si fracasamos a la hora de aplicar las lecciones de nuestro destino genético común, algo que debería enseñarnos la importancia de la cooperación entre todas las especies, pondremos en peligro la existencia humana. Debemos dejar atrás la teoría darwiniana, que resalta la importancia de los individuos, y acoger una que enfatice la importancia de la comunidad. El científico británico Timothy Lenton ha dado pruebas de que la evolución depende más de la interacción entre especies que de la interacción entre individuos de una misma especie. La evolución se convierte así en una cuestión de supervivencia de los grupos más adaptados, y no de los individuos más adaptados. En 1998, en un artículo de Nature, Lenton escribe que en lugar de concentrarnos en los individuos y en su papel en la evolución, deberíamos considerar la totalidad de los organismos y su entorno natural, para comprender plenamente qué rasgos serán los dominantes y se transmitirán a la descendencia. Lenton, 1998. Lenton suscribe así la hipótesis sobre Gaia de James Lovelock, que sostiene que la Tierra y todas sus especies conforman en conjunto un organismo vivo e interactivo. Aquellos que apoyan esta teoría afirman que manipular el equilibrio de ese superorganismo llamado Gaia, ya sea destruyendo las selvas, reduciendo la capa de ozono o alterando organismos mediante ingeniería genética, puede poner en peligro su supervivencia y, en consecuencia, la nuestra. Recientes estudios financiados por el Consejo Británico de Investigación Medioambiental respaldan esa preocupación. Thomas, y otros. 2004, Stevens, y otros. 2004. Aunque se han producido 5 extinciones en masa a lo largo de la historia de nuestro planeta, todas ellas se creen causadas por agentes extraterrestres, tales como el choque de un meteorito contra la Tierra. Uno de los nuevos estudios concluye que el mundo natural está experimentando la 6ª y mayor extinción de su historia. Lovell, 2004. En esta ocasión, sin embargo, la causa no será extraterrestre. Según Jeremy Thomas, uno de los autores del estudio. Hasta donde sabemos, esta estará causada por un organismo animal. El hombre. Predicar con el ejemplo de las células. Durante mis años como profesor en la Facultad de Medicina, llegué a darme cuenta de que los estudiantes de esta carrera son, dentro del entorno académico, más competitivos y arrogantes que un cargamento de abogados. Se esfuerzan por seguir la lucha de Darwin en su empeño por llegar a ser uno de los más aptos, y deslumbrar en la graduación después de 4 agotadores años en la facultad. Ese obcecado objetivo de convertirse en licenciados estelares, sin fijarse siquiera en los compañeros que están alrededor, sigue sin duda el modelo darwiniano, pero a mí, siempre me ha parecido una meta algo irónica, para los que se esfuerzan por convertirse en compasivos sanadores. No obstante, mis prejuicios sobre los estudiantes de medicina se desmoronaron durante mi estancia en la isla.
Tras mi llamada a las armas, mi clase de inadaptados dejó de actuar como los típicos estudiantes de medicina, abandonaron esa mentalidad en la que solo los más aptos sobreviven y se agruparon en una fuerza única, en un equipo que los ayudó a llegar con vida al final del semestre. Los estudiantes más fuertes ayudaron a los más débiles y, de esta forma, todos se volvieron más fuertes. Resultó algo sorprendente y hermoso ver lo bien que se compenetraban. Al final, hubo una recompensa. Un final propio de Hollywood. Porque en el examen final, les puse a mis alumnos exactamente el mismo test que a los estudiantes de Wisconsin. Y no hubo ninguna diferencia entre los resultados de estos rechazados, y sus colegas de la élite de Estados Unidos. Muchos estudiantes declararon con orgullo más tarde, cuando volvieron a casa y se encontraron con los compañeros que asistían a las facultades norteamericanas, que comprendían mucho mejor los principios que gobernaban la vida de las células y de los organismos. Ni que decir tiene que me emocionó que mis alumnos hubieran llevado a cabo un milagro académico. Pero no fue hasta años después cuando comprendí cómo lo habían logrado. En aquel momento, creí que la clave estaba en el formato de las clases y todavía creo que, superponer la biología humana y la celular, es la mejor manera de enseñar el temario de la asignatura. No obstante, ahora que me he aventurado en lo que, como ya he mencionado, alguno podría considerar como el territorio del chiflado Dr. Dolittle, creo que buena parte del éxito de los alumnos se debió a que ellos no se comportaron como sus compañeros de Estados Unidos. En lugar de imitar a los inteligentes estudiantes de medicina estadounidenses, imitaron el comportamiento de las células inteligentes, y se unieron para formar un grupo aún más listo. No les dije a mis alumnos que estructuraran sus vidas en función de la vida celular, porque todavía estaba inmerso en el método de enseñanza científico y tradicional. Pero me gustaría pensar que siguieron esa dirección de forma intuitiva, después de escuchar cómo elogiaba la capacidad de cooperación de las células, para formar organismos más complejos y prósperos. No lo sabía en aquel momento, pero ahora creo que otra de las razones del triunfo de mis alumnos fue que no dejé de elogiar a las células. Elogié también a los alumnos. Necesitaban escuchar que eran estudiantes de primera categoría para creer que podían actuar como tales. Como detallaré en los próximos capítulos, muchos de nosotros ponemos límites a nuestras vidas, no porque sea necesario hacerla, sino porque creemos que debemos hacerla. Pero me estoy adelantando. Baste decir que después de 4 meses en el paraíso, dando clases de una forma que clarificaba mis ideas acerca de las células, y de las lecciones que les enseñan a los humanos, ya estaba en el camino hacia la comprensión de la nueva biología, que deja por los suelos tanto al derrotismo genético y a la programación paternal, como a la supervivencia darwiniana de los más aptos.